Muy bien, la simulación. Buenas noches ahora a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a partir de donde dejamos la última vez, que fue en la reforma de 1918, la reforma universitaria. Eh, Recordamos que fue probablemente el hecho, puede ser junto a la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba, como primer universidad de lo que es hoy el territorio argentino, la reforma del 18, el hecho más significativo por el enorme impacto que tuvo en la configuración del sistema universitario argentino. El sistema universitario argentino y muchos sistemas universitarios de Latinoamérica y otras partes del mundo son como son por los hechos producidos durante la reforma de 1918. Estas son algunas fotos que vamos a ver, algunas particularidades. No van a ver ninguna mujer en este proceso, en estos hechos. Lo otro es la vestimenta, ¿no? De los participantes. Y fíjense, si reparan, son personas, hombres pero muy jóvenes. Eso es el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, una sala bellísima que tiene allí esa universidad sobre la calle Obispo Trejo. Ni bien ingresan a la derecha, en un lugar que se puede visitar, hay visitas guiadas, es muy lindo el lugar donde se defienden los doctorados, tiene una, una impronta muy de universidad medieval. ¿Se acuerdan cuando vimos las pinturas, las miniaturas que representaban cómo eran las clases en el medioevo? Bueno, es muy parecido lo que tienen allí como infraestructura. Bueno, algunas fotos más. Eso es en el Hospital de Clínicas, eso es en las calles. Habíamos dicho que la reforma del 18 tuvo mucho apoyo popular de las clases obreras, de los vecinos de Córdoba, no solo de la ciudad de Córdoba, sino de otras provincias argentinas que siguieron con mucha atención los hechos de la reforma, que no fueron de una fecha para otra, no fue el 21 de junio de 1918, si bien esa fue la fecha más importante donde se da a conocer el manifiesto liminar y demás, pero fueron hechos que se siguieron sucediendo en varios meses, arrancando en 1917, pero pronunciándose o profundizándose, mejor dicho, a partir de marzo de 1918, con el inicio de clases de ese año académico. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones de la reforma? En el encuentro de hoy vamos a tratar de hacer una especie de vuelo rasante histórico, que es lo que venimos haciendo, vincular la historia con el fenómeno de la universidad en el mundo, en Europa, en América y en la Argentina. Hacemos una mixtura entre historia y universidad. Y en esta ocasión vamos a tratar de hacer, como dije recién, un pantallazo de la historia universitaria argentina del último siglo, los últimos 100 años, desde 1918 hasta hoy en día. Por supuesto que los últimos tiempos, yo voy a hacer allí una breve referencia, son más difíciles de evaluar. Es mucho más fácil apreciar y sacar conclusiones y realizar aseveraciones sobre hechos históricos cuando están lejos en el tiempo. No es lo mismo hablar de 1918 que hablar de 2007, 2010, 2015, 2018. Es más difícil porque está muy cerquita en el tiempo y las evaluaciones históricas normalmente requieren tomar distancia. Y también porque hemos sido protagonistas. Si vamos a evaluar las últimas 2 décadas, los que estamos aquí, ustedes tal vez no, pero yo sí, las he protagonizado, las he vivido muy de cerca. Entonces el observador está muy cerca del tiempo y muy subjetivado. Igualmente, muy someramente, algo voy a decir de los últimos 15 o 20 años, pero al menos hasta el año 90 y pico vamos a hacer una descripción. Dejamos en los hechos de la reforma cómo sucedieron los hechos y cuáles fueron los postulados que llevaron adelante quienes protagonizaron estos eventos, que son los reformistas, y como dijimos van a dejar un legado muy importante en el sistema universitario argentino. Bueno, allí a la derecha ya creo que lo habíamos visto, a este personaje histórico importante, un demócrata, Hipólito Yrigoyen, líder de un partido popular, la Unión Cívica Radical, 2 veces presidente de Argentina, entre 1916 y 1922. En aquel entonces no se podía reelegir al presidente, entonces si alguien quería ser 2 veces presidente, tenía que esperar un periodo, y lo que hizo Yrigoyen fue esperar un periodo entre el 22
y el 28, donde fue presidente un correligionario de él. Correligionarios son aquellos que forman parte del mismo partido radical, son los que para el peronismo son compañeros, para el radicalismo son correligionarios. Entonces Marcelo T. de Alvear, correligionario de Irigoyen, si bien del mismo partido, con algunas ideas un tanto distintas, al menos en lo referido a lo universitario, lo va a suceder, y en 1928 va a volver al gobierno ya bastante más grande, Hipólito Yrigoyen. La reforma de Córdoba tuvo ecos importantes en el resto de las universidades argentinas, que eran muy pocas en aquel entonces. Recordemos que existía, después de la Universidad de Córdoba, que había sido la primera, en 1821 se había creado la UBA, y después, hacia fines de siglo, la Universidad Nacional Provincial de La Plata, que luego en 1905 se iba a provincializar, y también se había creado la Universidad del Litoral y la Universidad del Tucumán. Esas eran las muy poquitas universidades que existían al momento de la reforma. Y en la UBA tuvo un impacto el hecho y los hechos y acontecimientos de la reforma, pero ese impacto va a ser un impacto relativo. ¿Y por qué relativo? Porque en la UBA ya habían reformado los estatutos en 1906 y se habían ayornado y ya había una participación estudiantil mínima, pero había una participación estudiantil en el gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, las modificaciones que hubo que hacer al estatuto no fueron tan traumáticas. Y quien llevó adelante, el rector que llevó adelante en aquel entonces esas transformaciones estatutarias, lo hizo de manera consensuada con su comunidad universitaria y no fue conflictivo para nada el proceso de transformación producido por la reforma de 1918 en la UBA. Tampoco lo fue en la Universidad del Litoral. ¿Por qué? Porque se había nacionalizado allí mismo, en la misma época, en los mismos años. Entonces, lo que ocurrió cuando se dicta el primer estatuto de esta Universidad Nacional es que se adecuó rápidamente a los postulados de la reforma. Fueron los primeros estatutos o la primera universidad en adherir plenamente a los preceptos de la reforma. Hoy, si hay una universidad que se identifica con la reforma, obviamente, que es la Universidad Nacional de Córdoba, porque fue donde se produjeron los hechos, pero si hay una segunda universidad donde los principios de la reforma están muy instalados, es la Universidad del Litoral. Inclusive, no sé si ustedes se van a acordar, pero el año pasado se hizo un debate presidencial, en las últimas elecciones siempre se hace un debate presidencial, y en ese debate, donde estuvo Macri y el presidente Fernández, y estaban los otros candidatos, se hizo en la Universidad Nacional del Litoral, en el Salón de la Reforma, el Salón de la Reforma de 1918. Y hasta el día de hoy es una universidad muy identificada con los principios reformistas. No fue tan fácil en la Universidad de La Plata, no fue para nada fácil, porque ya vamos a ver que no todo el mundo adhería a los principios de la reforma. No todo el mundo estaba de acuerdo con que los estudiantes tenían la trayectoria y los conocimientos suficientes para incorporarse al gobierno de la universidad y tomar decisiones en un pie de igualdad con aquellos que tenían una trayectoria tal vez extensa, larga, importante, que son los académicos, los que tienen, digamos, como dijimos recién, un tiempo dilatado dentro de la universidad, que son los profesores. Entonces, decían estos críticos, cómo los estudiantes, y en un pie de igualdad, como dije recién, con una misma proporción de ponderación a la hora de tomar decisiones, van a participar del gobierno universitario, y lo mismo para los graduados. O sea, deberían ser los docentes los que tengan el mayor peso relativo. Entonces, frente a esas críticas, en la Universidad Nacional de La Plata hubo una resistencia de las autoridades en implementar estos cambios producidos por la reforma. Bueno, y esto provocó protestas fundamentalmente del claustro estudiantil y de algunos docentes que adherían a los principios reformistas, que llevaron inclusive a la muerte de un estudiante, a la intervención de la universidad, y bueno, y finalmente la Universidad de La Plata también cambió su estatuto y se adecuó a los principios reformistas, pero no sin un nivel alto de conflictividad en la misma. También tuvo un alto impacto en el resto o en buena parte de los países de Latinoamérica, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Chile. En todos esos países las universidades públicas se adecuaron
a los principios reformistas, que recordemos, ¿no? Eran consagrar en los estatutos la autonomía universitaria, el cogobierno tripartito de docentes, estudiantes y graduados, la independencia respecto de los órganos políticos, la modernización de los métodos de estudios, la elección de los docentes a través de los concursos, que esos concursos duraran un periodo de tiempo, que haya un vínculo entre la universidad y la comunidad, que haya una alianza con el sector, los sectores menos favorecidos de la comunidad, que haya una producción de conocimiento que nutra y que fortalezca la enseñanza, que haya una asistencia libre y una elección también con libertad de los maestros por parte de los estudiantes. Bueno, esos principios, además de contagiarse a las universidades existentes en Argentina, también tuvieron una rápida diseminación por el resto de las universidades de otros países de América, inclusive, dijimos el encuentro pasado, también en Europa. Las críticas, es lo que dije recién, los sectores más conservadores, que estaban acostumbrados a tomar las decisiones y que son fundamentalmente parte del claustro de profesores, miraron con mucha renuencia estos principios reformistas y estas modificaciones estatutarias que limitaron el poder que tenía hasta ese momento. Hasta ese momento los profesores hacían y deshacían a su antojo, sin ningún tipo de control y prácticamente sin ninguna participación del estudiantado. Entonces era natural que una parte de ese claustro docente fuera crítico con el fenómeno de la reforma y produjeran lo que se denominó una especie de contrarreforma. Normalmente una revolución muchas veces adviene a posteriori una contrarrevolución y a una reforma en muchas ocasiones le sucede una contrarreforma. ¿Y quién protagonizó esa reforma? Bueno, precisamente los docentes que no estaban de acuerdo con esta amplia participación, con esta ampliación de la participación en el gobierno de estudiantes y graduados, y tuvieron cierto éxito, apoyados por este otro presidente, que fue Marcelo T. de Alvear, que no estaba tan de acuerdo con los principios reformistas, o estaba de acuerdo con algunos, pero no con otros, particularmente con la participación de los estudiantes en el gobierno, al menos en el mismo nivel de ponderación o de incidencia que el de los profesores. Entonces se fueron modificando los distintos estatutos y el nivel de participación de los estudiantes bajó de manera sustancial. Ya no fue más porque se aseguró al menos la mitad del poder de decisión a los profesores y los estudiantes redujeron su nivel de influencia y ya nunca más en la historia universitaria argentina pudieron recuperar ese equilibrio de claustros. Luana, ¿querés preguntar algo? Porque alguien me pareció que había abierto el micrófono. Si abre el micrófono y yo sigo, ustedes insistan, porque a veces no llega a escucharse y yo sigo hablando y Zoom se ve que prioriza al que tiene más insistencia en hablar. Bueno, entonces esos fueron los ecos de la reforma, ¿no? Tanto como fue exitosa en contagiar a otras universidades argentinas y latinoamericanas, pero también con algunas críticas y con una morigeración de las conquistas, al menos en lo que refiere al impacto que tuvo el cogobierno tripartito. Ya no siguió siendo un gobierno tripartito, luego va a ser de 4 partes, por ahora no era considerado un claustro el de los no docentes. Hasta este momento solo se consideraba parte del gobierno de la universidad a docentes, a estudiantes y graduados. Va a seguir siendo un gobierno tripartito, pero no igualitario. Los docentes van a recuperar parte del protagonismo perdido inmediatamente después de la reforma. Esto pasa durante la década del 20, inmediatamente después de la reforma de 1918. En el 28 habíamos anticipado que vuelve al gobierno como presidente Hipólito Yrigoyen, pero Hipólito Yrigoyen ya no era el mismo, era un hombre ya bastante mayor en cuanto a edad, las cosas no empezaron a irle bien, en su gobierno hubo algunos hechos de corrupción, y tuvo un altísimo impacto la debacle económica mundial acontecida en 1929,
en octubre del 29 acontece el crack en la bolsa norteamericana, y eso produce la Gran Depresión económica que va a contagiar a todos los países del mundo. Muy pocos países del mundo se van a salvar de esta recesión mundial, y en Argentina evidentemente también va a tener un alto impacto. Eso provocó un malestar generalizado en la sociedad argentina, que empezó a percibir que el periodo de gobierno que estaba previsto en la Constitución de 6 años era demasiado tiempo. Entonces había asumido Hipólito Yrigoyen en el 28, y cuando iban tan solo 2 años, ocurre lo que nunca debió haber ocurrido en la historia argentina, pero que en este caso fue la primera vez que aconteció, y lamentablemente no iba a ser la última, sino que repetitivamente a lo largo de todo el siglo XX iba a ser la herramienta, el remedio barra veneno que va a utilizar la sociedad argentina y la dirigencia argentina para resolver los graves problemas institucionales. O sea, lejos de resolverlos a través del orden instituido, de lo previsto en la Constitución Nacional, se va a acudir a un órgano, a un poder, que no es un poder del Estado, sino que es un poder que debe apoyar y acompañar al Estado, y que nunca debiera ejercer el gobierno, pero se va a acudir a ese poder para salvaguardar los problemas que se han generado institucionalmente dentro del marco democrático. ¿Va a ser? Sí. Sí, alguien quería hablar. ¿No? Pregunta ahí Ricardo, bueno, no sé si habrá hablado él o no, pero bueno, yo estaba por hablar de eso. Pregunta ahí, ¿quién estaba en la presidencia cuando pasó lo de la reforma universitaria? Lo comentamos el sábado pasado, Hipólito Yrigoyen, que era un simpatizante de la reforma. Ah, Él veía con buenos ojos. Después, cuando él termina su presidencia, él es presidente del 16 al 22, lo sucede quien mostrábamos recién, que está abajo, Marcelo T. de Alvear, que también era radical, era de su mismo partido político, pero no estaba tan de acuerdo, dijimos fundamentalmente, con la división tripartita de los gobiernos universitarios. Bueno, ya estamos en el año 1930 y acontece esta intervención a través del poder militar. Es decir, los militares se hacen del gobierno. Y lo más lamentable, o igualmente lamentable, es que lo van a hacer con el apoyo de distintos sectores. ¿Quiénes apoyan el golpe de Estado de 1930, que va a ser el primero y, como dijimos recién, lamentablemente no va a ser el último? Y en todos los casos, con consecuencias nefastas, ¿no? Pero ¿quiénes van a apoyar que los militares accedan al gobierno con la presidencia, aboliendo el Congreso y interviniendo las provincias y demás? Bueno, distintos sectores de la vida política y civil de la nación argentina. Por un lado, la Iglesia Católica, protagonista de varios golpes militares, en algunos más, en otros menos, pero protagonista de varios golpes militares. Los propios partidos políticos opositores, en este caso, el radicalismo era un gobierno de raigambre popular, entonces los sectores conservadores influyeron fuertemente para que se dé este golpe de Estado. Y también tuvo un fuerte apoyo, y además porque había contribuido fuertemente en la debilitación del gobierno de Hipólito Yrigoyen, gobierno constitucional y democrático, los medios de comunicación. Los medios de comunicación también fueron aliados de los militares en cada uno de los golpes de Estado, siendo absolutamente nocivos para los gobiernos constitucionales y no buscando una salida instituida, una salida a través de la ley, sino una salida a través de los gobiernos, como se dice comúnmente, de facto, gobiernos de hecho, en contraposición a los gobiernos de derecho, los gobiernos basados en la ley. Fíjense ustedes que lo que dice el diario Crítica, un diario muy difundido en la época: jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. Y abajo, subtítulo: la situación quedó del todo normalizada. Huyeron numerosos funcionarios del régimen. Régimen, era un gobierno constitucional, depuesto. Bueno,
con el apoyo de los medios, de la Iglesia, de la oposición conservadora, y también, ¿saben quiénes apoyaron el derrocamiento del gobierno de Irigoyen? Paradójicamente, los universitarios. Los universitarios, tanto docentes como estudiantes, colaboraron y fueron proclives a apoyar a los militares en este golpe de Estado. ¿Cuál va a ser el efecto para las universidades de esta cosa que no había pasado nunca en el país? Nuestro país se había organizado constitucionalmente a partir de 1853, se había incorporado Buenos Aires a la Federación Argentina en 1860, y después se habían sucedido presidentes constitucionales, por supuesto no exentos de fraude electoral y sin el voto de la mujer, pero medianamente la Constitución hasta ese momento se había respetado, pero era toda una novedad para el orden instituido argentino esto de que los militares gobiernen. Bueno, lo primero que hicieron fue hacer renunciar a todos los gobernadores, fundamentalmente a los gobernadores radicales, e intervinieron las universidades existentes, nombrando interventores y dejando sin efecto todos los principios de la reforma. Esto que hace esta persona que está aquí, que es Uriburu, el presidente de facto. Uriburu, si uno ve en la cronología de presidentes argentinos, va a encontrar presidentes constitucionales y presidentes de facto. De hecho, la circunstancia de que sea un presidente militar o un presidente de facto no quiere decir que no hayan sido presidentes, por más que no queremos que nunca más haya un presidente militar, ni puede haber el día de mañana un presidente militar, pero que sea elegido democráticamente, por supuesto. Ha habido presidentes militares elegidos democráticamente, pero igualmente, aunque sean de facto, aunque sean instituidos a través de golpes de Estado, siguen siendo presidentes porque tienen un reconocimiento internacional y porque el Estado tiene una continuidad independientemente de quién sea el presidente en cada ocasión. Entonces, se intervienen las universidades, se expulsan a un número importantísimo de docentes de las universidades, docentes que estaban comprometidos con la causa reformista. Se da una especie de segunda purga. Después de aquella purga, ¿se acuerdan ustedes cuando se expulsó a los jesuitas del territorio del virreinato del Río de la Plata? Ahora nuevamente, de manera sistemática y por razones políticas e ideológicas, se deja cesantes a un montón de docentes en las universidades argentinas y se produce una involución, una marcha atrás de los principios que habían sido incorporados a los estatutos de las universidades y que había pregonado el reformismo en su momento. No va a ser un presidente exitoso, Uriburu, como no lo fue ninguno de los presidentes de facto, ninguno de los presidentes militares. Su programa de gobierno va a fracasar y debido a las presiones que sufrió y a las protestas, va a llamar a elecciones y en el año 1932 va a ser elegido Agustín P. Justo como presidente constitucional, pero con un elemento que se va a repetir en la historia argentina en algunas ocasiones a posteriori, que es la proscripción. Se va a proscribir el radicalismo. Proscribir significa que se va a impedir que un determinado partido o candidato se presente a elecciones. El radicalismo durante la década del 30 estuvo proscripto. Entonces va a ganar un candidato conservador, que era quienes gobernaban antes del radicalismo, antes de 1916, pero a través de la proscripción y con fuertes sospechas de fraude. El resto de la década, ustedes ven en el título que dice la década infame. La verdad que la década del 30 fue una década, como muchas décadas en la historia argentina, pero esta particularmente, signada por la crisis económica, por el fraude, por la corrupción, por la entrega de bienes patrimoniales de la nación argentina a potencias extranjeras, por relaciones carnales con potencias coloniales como Inglaterra. La verdad que no fue para nada una buena década, por eso se le llama a la década del 30 la década infame. Igualmente para las universidades, después de 1932, los distintos gobiernos conservadores, medianamente, al menos hasta el año 1943, van a respetar los principios de la reforma, medianamente. Es decir, que se dejó
que las universidades se autogobernaran, se eligieran democráticamente sus autoridades, no se intervino mayormente, no se afectó la autonomía de las mismas, es decir, hubo un relativo respeto por la autonomía universitaria entre el año 1932 y el año 1943. En el año 43 acontece otro golpe de Estado, dijimos que esto se va a repetir en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, lamentablemente, otro golpe de Estado que derroca a un gobierno fraudulento, conservador, pero al menos constitucional. En ese contexto político, recordemos que en este momento, en 1943, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, Argentina se había declarado un país neutral, y estaba tratando el país de salir de la crisis económica, se había constituido, como había pasado en las décadas anteriores, en un país netamente agroexportador. Siempre en estas décadas se habla de Argentina como el granero del mundo, pero es una época también de profundos retrocesos, no había normativas, no había leyes que protegieran a las clases trabajadoras, a los trabajadores del campo, a las mujeres. Entonces había un sistema social y jurídico que era bastante injusto, y en ese momento el gobierno militar, que asume en 1943, nombra a un militar como ministro de Acción Social, que era Juan Domingo Perón, que empieza a impulsar una serie de normativas que fueron protectorias, fundamentalmente de la clase obrera, de los trabajadores, que algunas fueron aprobadas, otras que impulsó no se aprobaron, y empezó a ganar, este personaje de la historia argentina, empezó a ganar popularidad, siendo un gobierno militar, pero igualmente el ministro de Acción Social empezó a ganar adhesión fundamentalmente entre los sectores más desfavorecidos, los sectores populares. Por razones internas de ese gobierno militar, intrigas entre las propias fuerzas de la milicia, el coronel en aquel entonces, Juan Domingo Perón, es encarcelado en la isla Martín García, y bueno, se genera una gran revuelta popular. Estas clases populares, obreras, salen a la calle. Esto aconteció un 17 de octubre de 1945, que es un día muy celebrado por quienes pertenecen y adhieren al partido peronista como el Día de la lealtad del pueblo para con su referente, para con su líder político, para Juan Domingo Perón. Entonces eso desencadena que el gobierno militar tenga que llamar elecciones, y en el año 1946, para esas elecciones se presenta Juan Domingo Perón como candidato para ser electo de manera constitucional y democrática, y es electo por una gran mayoría de votos, en contra, digamos, en oposición, no al Partido Radical, sino a una unión de varios sectores, donde estaban conservadores, radicales, comunistas, que se llamó Unión Democrática, y dentro de esa Unión Democrática tuvo un fuerte apoyo, una fuerte pertenencia, el sector universitario. La enorme mayoría, por no decir la casi unanimidad, de estudiantes y docentes universitarios fueron contrarios a la asunción de Perón como presidente, apoyaban a la otra fórmula. Bueno, en todo ese tiempo del gobierno militar hubo intervenciones de universidades, expulsiones de docentes, se sanciona una ley de educación superior que retrotrae los principios de la reforma, deja sin efectos. Estamos hablando del gobierno militar, antes de la asunción de Perón, ¿no? Hay avances sobre la autonomía. Pero ahora sí vamos al gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, para hablar del gobierno de Perón, a ver, Perón tiene 3 gobiernos a lo largo del siglo XX. El que va del 46 al 52, habíamos dicho que los presidentes no se podían reelegir, ¿no? Ahora sí, pero hasta 1994 no se podían reelegir. En aquel entonces, en el año 49, Perón, que hasta ese momento era un presidente con muchísima adhesión, lo que hace es reformar la Constitución, la cual adolecía de muchos principios, era una Constitución marcadamente liberal y le faltaba... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no.
Martina. ¿El gobierno de Perón seguía siendo un gobierno militar o no? No, Perón era militar, formó parte del gobierno militar que gobernó entre el 43 y el 46, pero él se presenta a elecciones democráticas en el año 46 y es elegido democráticamente. Gracias. Es elegido en el 46 y reelegido en el 52, con una amplísima mayoría, y producto de la reforma constitucional del 49, que fue, más que una reforma, fue una nueva constitución que incorporó un montón de principios que hacen a los derechos sociales de la población y que también, de paso, introdujo la posibilidad de la reelección del presidente. Entonces Perón gobierna entre el 46 y el 52, entre el 52 y el 55, que va a venir, vamos a ver dentro de un ratito, otro golpe de Estado, y nuevamente es elegido presidente en el año 74, hasta que muere en el año 75. Bueno, ahora nos ubicamos en los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón. ¿Qué pasa en estos primeros dos gobiernos? Por un lado, hay un enorme avance en cuanto a la sanción de normas y a la implementación de políticas vinculadas a derechos sociales, a favorecer a los menos, a los que tienen menos ventajas en la sociedad, a las clases obreras, a la gente que vive en el campo. Realmente fue un gobierno de mucha movilidad social, que abrió la posibilidad que estas clases menos favorecidas pudieran acceder a educación, a mejores salarios, a condiciones más dignas de trabajo, a la posibilidad de esparcimiento, de tener una jornada limitada, de poder gozar de periodos de descanso pagados, de vacaciones y otros derechos que fueron instituyéndose en estos periodos. Pero nosotros dijimos que lo que más nos interesa es vincular la historia con lo universitario. Y en lo que refiere a lo universitario, en relación a los gobiernos peronistas, en particular en estos dos primeros gobiernos peronistas, dos primeros gobiernos de Perón, más que peronistas, justicialistas, podemos decir que hay retrocesos y avances. En esto van a encontrar mucha letra, van a encontrar mucho escrito al respecto, mucha opinión. Por lo tanto, lo mío también es una opinión que puede estar sesgada por simpatías, antipatías. Eso es propio de lo universitario, ¿no? En la universidad nada puede ser totalmente aséptico. Probablemente ustedes cuando vean física ahora, o están viendo química, biología, o muchas materias, hay cosas que sí, son fórmulas que son de una manera o no son. El fémur son dos en el cuerpo y no hay cuatro, hay dos nada más. Pero hay otros ámbitos del saber que son materias siempre opinables. Y en esto, la historia, la ciencia política, la sociología, las ciencias humanas, en la mayoría de los casos son materia opinable. Y depende de la mirada del observador, la descripción de quien la haga, de su trayectoria de vida, de sus lecturas, de sus posicionamientos, va a ser también las conclusiones que saque cada uno. Por lo tanto, estas son mis conclusiones, ustedes pueden tener las suyas propias. Los hechos históricos son hechos históricos, eso no se puede negar. O sea, los hechos históricos están documentados y nadie puede decir que no pasaron o que no existieron. La apreciación de esos hechos históricos son susceptibles de distintas interpretaciones. Entonces, durante los gobiernos de Perón, a mi criterio, hubo retrocesos y hubo avances. ¿Cuáles fueron los retrocesos? Cuando Perón asume el gobierno, intervienen las universidades. Entonces, las autoridades que estaban en funciones hasta ese momento son sustituidas, se expulsa a una serie importante de docentes que estaban vinculados al conservadurismo, al radicalismo. O sea, hay una expulsión bastante masiva. Mignone, Emilio Fermín Mignone, que es el autor que yo les recomendé en algún otro encuentro, dice que esta va a ser la tercer purga universitaria por la masividad de las expulsiones. Se dicta una nueva ley de educación superior. Esa nueva ley de educación superior yo lo ubico entre los retrocesos de estos dos primeros gobiernos de Perón, porque es una ley que va a limitar los principios de la reforma de 1918
Y aquí hago otro paréntesis, porque evidentemente yo planteo estos ítems como retrocesos históricos producidos por el gobierno de Perón, porque también me identifico con los principios de la reforma. O sea, soy un adherente, y creo que la clase pasada les mostré que tenemos ahí atrás el manifiesto liminar de la reforma. Yo apoyo, estoy absolutamente convencido de que son principios que nos deben poner orgullosos los que se instituyeron en 1918. Y en este aspecto, la ley que hizo sancionar Perón en 1947 fue una ley que atentó contra los principios de la reforma, contra la autonomía, contra el cogobierno. Se avanzó en la autonomía universitaria de manera tal de que los rectores eran elegidos por el Poder Ejecutivo a través de ternas, lo mismo los docentes universitarios, es decir, había una incidencia directa del gobierno sobre las instituciones universitarias, que era precisamente lo que se quería evitar a través de los principios instituidos por la reforma de 1918. También se desarticuló prácticamente el cogobierno, se le devolvió a los docentes, a los profesores, prácticamente la totalidad del poder a la hora de tomar decisiones, se excluyó de manera casi plena a los estudiantes de los gobiernos universitarios, los estudiantes solo podían participar de manera limitadísima, los estudiantes del último año que tuvieran las mejores notas, y solo podían participar opinando en aquellos temas que los involucraran a ellos. A ver, hoy ustedes, el día de mañana, cuando ingresen a la universidad, cuando rindan el 30% de las materias de su carrera, pueden ser candidatos a ocupar un lugar, candidatas a ocupar un lugar en el Consejo Directivo del Instituto de Humanas o en el Consejo Superior de la Universidad. Y allí van a poder votar en condición de igualdad con una docente, con un docente, con una no docente, con una graduada, con un graduado, y el voto de ustedes vale lo mismo que el de los otros integrantes de los cuerpos colegiados, y ustedes no van a tener limitaciones sobre qué van a votar y sobre qué no. Si hay que, supongamos, sancionar a un docente, ustedes también van a votar en igualdad de condiciones. En este momento, esta ley, denominada Ley Guardo, de 1947, restringió prácticamente al mínimo la participación estudiantil, dijimos, a estudiantes del último año que tuvieran los mejores promedios y solo podían opinar respecto de los temas que los involucraran a ellos como estudiantes. Se prohíbe la actividad política dentro de las universidades. Esto, ojo, ¿no? Creo que el sábado lo mencionamos, por eso no me voy a extender demasiado. Las universidades son, desde que son democráticas, desde que se rigen a través de la elección de su, entre comillas, pueblo, que es la comunidad universitaria, la suma de los 4 claustros, son instituciones naturalmente políticas. Entonces, prohibir la actividad política en las universidades es prohibir la democracia. Se prohíben que los universitarios puedan tener algún tipo de adhesión o de participación en los gobiernos. O sea, si vos tenés un cargo de gobierno, no podés ser docente universitario. O sea, una contradicción muy fuerte. Y se producen hacia adentro de las universidades hechos de persecución, fundamentalmente a estudiantes y a algunos docentes. Realmente, para Perón, las universidades era un fuerte bastión de la oposición. Las universidades fueron fuertemente opositoras al momento de la elección, cuando Perón es elegido democráticamente, y siguieron siendo opositoras durante todo el primer gobierno y el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Entonces, Perón, ¿qué trató de hacer? De limitarlos, de ir acorralando a las universidades con distintas acciones y también con una legislación que limitara la acción que pudieran tener política los universitarios, las universitarias, hacia adentro de sus instituciones. Esto es como hecho negativo, si se quiere, de los 2 primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Pero también el peronismo, este primer peronismo, tuvo avances, tuvo hechos positivos, y hechos positivos muy importantes, muy significativos. A ver, el primero y tal vez uno de los más importantes fue la gratuidad universitaria. Hasta ese momento existían los aranceles, y Perón entendía que la universidad no podía ser un lugar
donde solamente estuviera la clase alta y la clase media acomodada. Dijimos que fue un gobierno que trató de favorecer la movilidad social ascendente, que trató de incentivar que los que tuvieran menos pudieran acceder a los bienes culturales, a la educación, a la vivienda, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, en materia educativa, promovió la educación de estos sectores menos favorecidos e intentó, con distintas políticas, que estos sectores pudieran acceder también a las universidades. Y la declaración de gratuidad, otro de los hitos históricos del sistema universitario argentino, después de la reforma, tal vez el hecho histórico más importante ha sido en el año 1949, la declaración de gratuidad a través de un decreto del presidente Juan Domingo Perón. A su vez también, como la gratuidad es una condición necesaria, decimos algunos, pero no suficiente, a veces el hecho de que la universidad sea gratuita no alcanza. Nosotros podemos tener una universidad de puerta abierta, porque es gratis, porque no te cobra una entrada para que vos puedas ingresar a la misma, pero eso no es suficiente, porque la persona necesita un acompañamiento, necesita un empujón, y para eso existen los sistemas de becas. En ese sentido, Perón instituyó en su momento, en sus gobiernos, entre el año 46 y 55, distintos sistemas de becas de apoyo a... ¿Sí alguien quería hablar? Acuérdense de insistir, si quieren hablar. Bueno, decíamos que instituyó sistema de becas para apoyar a estudiantes de pocos recursos para que pudieran también estar en las universidades y que no fueran las universidades un lugar solamente para las clases, como decía Perón, ¿no? Como dice el peronismo, una clase, un espacio para la oligarquía, que fuera también para las clases populares, para las clases obreras. También Perón impulsa un programa de infraestructura muy ambicioso, entonces se construye en la UBA, en Córdoba, si ustedes van a la Universidad Nacional de Córdoba, al campus, que está allí en la ciudad universitaria, y lo mismo en Buenos Aires, en la UBA, una parte de los edificios que hasta el día de hoy son utilizados se construyeron a través de los distintos programas de infraestructura que llevó adelante el gobierno de Perón, aumentan de manera significativa los presupuestos. En este momento, en este contexto, ya estamos en la posguerra, ¿no? Terminó la Segunda Guerra Mundial, el hombre se ha dado cuenta que la ciencia puede lograr cosas increíbles, para bien y para mal. Ya había conocimiento de las ventajas que podía tener, por ejemplo, la energía atómica, para bien y para mal, para la salud, para las energías, pero también para la guerra. Ya se había visto el poder destructivo que tenían las bombas atómicas. Entonces los estados empiezan a fomentar la búsqueda de la producción del conocimiento, y Perón lo entendió de esa manera, y parte del conocimiento se daba dentro, la producción de ese conocimiento se daba dentro de las universidades, entonces va a aumentar los presupuestos y va a fomentar la investigación, va a financiar la apertura de grandes centros de investigación con distinta suerte, algunos con resultados, otros sin tantos resultados, algunos vinculados a energía atómica fueron en su momento muy, muy criticados, pero la intención del gobierno de fomentar y de apoyar la producción de conocimiento en el marco de las universidades fue manifiesta, fue cierta. También se llevó adelante el impulso de las dedicaciones exclusivas. ¿Qué son las dedicaciones exclusivas? Bueno, los docentes vieron que en los otros niveles del sistema educativo, estoy seguro que de los 100 y pico que hoy nos acompañan, hay muchos y muchas que tienen padres o madres o tías, tíos, que son docentes de secundarios, de terciarios, y tienen 6 horas, 8 horas, 20 horas, 30 horas, que es el máximo. En nuestra universidad eso se traduce en dedicaciones. Las dedicaciones pueden ser simples, semi-exclusivas, tiempo completo o dedicaciones exclusivas. El docente con dedicación exclusiva es aquel que tiene el máximo tiempo atribuido a las distintas funciones que tiene que llevar adelante, que son la docencia, la investigación y la extensión. Lo que hizo el gobierno de Perón en aquel entonces fue favorecer y financiar para que más docentes en las universidades tuviesen dedicaciones exclusivas. Otro hecho importantísimo que se va a producir en este tiempo
es la creación de la llamada Universidad Obrera, en aquel entonces, Universidad Obrera. Hasta ese momento, hasta el 46, 47, 48, la Argentina era un país agroexportador, que exportaba granos y exportaba carnes, y en los gobiernos de Perón empieza a desarrollarse la industria fundamentalmente pesada, la construcción de maquinarias, de automotores, de máquinas para el campo. Entonces empezaron a hacer falta los obreros calificados que pudieran formar parte de estas estructuras de la industria. Entonces el gobierno de Perón crea una universidad para la formación de ingenieros de fábrica. Y esta va a ser la Universidad Obrera, que cuando se derroca el gobierno de Perón en el año 55, se va a convertir en, alguien que diga en qué se convierte después la Universidad Obrera. En la UTN. En la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN tuvo en sus orígenes esta denominación de Universidad Obrera, y que tiene, vieron que en la UTN fundamentalmente hay carreras vinculadas a las ingenierías. Luego con el tiempo fue matizando ese perfil, pero esa fue la misión y la identificación que tuvo en sus inicios la Universidad Obrera o Universidad Tecnológica Nacional. Formar a los ingenieros que hacían falta para la industria, para el fortalecimiento de la industria nacional. También los gobiernos de Perón le van a dar participación a los no docentes, los gobiernos universitarios. Los no docentes eran trabajadores, y como trabajadores era el único claustro que en aquel entonces apoyaba al gobierno de Perón, y Perón le va a devolver la gentileza incorporándolos a través de distintos decretos y leyes sancionadas en aquel entonces al gobierno universitario, y a partir de este momento el gobierno de la universidad va a estar ejercido por una comunidad universitaria integrada por 4 claustros: docentes, estudiantes, graduados, y aquí se van a incorporar los y las no docentes. Hoy, en la actualidad, esta participación es obligatoria, y no es obligatorio para las universidades. Podrían las universidades, a través de sus estatutos, no contemplar la participación de los y las graduadas y graduados. Y por último, tal vez no, seguramente estos hechos, estas decisiones políticas, estas normativas, estos impulsos, produjeron que en este periodo de prácticamente una década se multiplicara por 3 la cantidad de estudiantes en el sistema universitario. Se pasó de 50.000 estudiantes universitarios hacia 1946 a 143.000 en el año 1955. Es decir, se favoreció el acceso a múltiples sectores que antes no podían, no tenían en sus planes ir a la universidad. A partir de estos gobiernos empezaron a poder acceder. Por supuesto que cada uno puede tener su valoración crítica, repito, cada uno la puede hacer. Yo trato, en la medida de lo posible, de abstraerme un poco de mis sentimientos, de mis adhesiones, o no, o cuando no adhiero, trato de abstraerme y ser lo más objetivo posible, sin esconder nada de lo que sé y sin exaltar demasiado las cosas que también conozco. Pero repito, no quita que en estas disciplinas haya algo, o en algunos casos, bastante de subjetividad. Yo trato de hacerle llegar de la manera más objetiva posible. Bueno, van a venir estamos mostrando imágenes de presidentes, ¿no? Van a venir otros 2 presidentes. Acá acontecen 2 hechos históricos que son la autodenominada Revolución Libertadora y la década de oro. Son 2 periodos que van a suceder temporalmente, inmediatamente uno después del otro. Nos situamos en 1955, a partir del segundo gobierno de Perón, en el 52 creo que había sido, no tengo la precisión, me puedo equivocar, cualquier cosa chequéenlo, fallece Eva Duarte de Perón, que era su compañera de vida en ese momento, y el gobierno de Perón empieza a declinar en muchos aspectos. La iglesia, que lo había apoyado en su oportunidad, le quita el apoyo. Los universitarios siguieron sin apoyarlo, docentes y estudiantes. Empieza la sociedad a tener un alto nivel de conflictividad.
hay intentos de derrocamiento al gobierno de Perón, intentos de atentado contra la vida de su persona. Por supuesto que también, seguramente, no también, habrá cometido errores de gestión, errores de gobierno que trajeron aparejado un descontento de una parte de la población, otra parte de la población importante lo seguía apoyando, pero bueno, sectores vinculados nuevamente, y esta vez con un amplio involucramiento, a la Iglesia Católica, al radicalismo y a muchos sectores de la vida civil, particularmente los sectores conservadores que eran contrarios al peronismo, lo van a derrocar el gobierno de Perón en 1955, y este movimiento militar que protagoniza Eugenio Aramburu va a autodenominarse Revolución Libertadora. O sea, una revolución militar, un golpe militar que vino a, supuestamente, libertar, aunque haya sido un gobierno constitucional y democrático, al pueblo argentino. Los que adhieren al peronismo le llaman revolución fusiladora, porque fue una revolución extremadamente violenta. Nosotros ahora vemos que hay una fuerte dicotomía social entre quienes adhieren a una cosa y quienes son anti de aquello. Y bueno, en aquel entonces se pasaba las armas, y parte de los militares, porque una parte seguía apoyando a Perón, pero otra no, atentaban contra civiles, había bombardeos, se ametrallaba, se fusilaba, una cosa increíble, murieron miles de argentinos en este periodo. Y bueno, las consecuencias universitarias, nuevamente las mismas. O sea, con cada gobierno, con cada irrupción de un gobierno militar, siempre pasó más o menos lo mismo. Otra nueva purga universitaria, pero en esta ocasión quienes van a ser expulsados son los docentes que adhirieron al peronismo, los docentes que estaban emparentados, que simpatizaban o que habían en algún momento hasta omitido pronunciarse en contra del peronismo, fueron cesanteados de las universidades. Una nueva purga universitaria. Y desde el punto, esa fue la consecuencia, ¿no? Se expulsó, se persiguió a quienes pudieran haber adherido al gobierno peronista de la última década, entre el 46 y el 55. También hubo consecuencias legislativas, porque las normas del peronismo, las dos leyes universitarias del peronismo, en el 55 fueron inmediatamente derogadas, y lo que hace el gobierno militar, que asume en el 55, es derogar esas normas del peronismo y volver a la ley Avellaneda de 1885 y restituir a las universidades los principios de la reforma. En esto los argentinos tenemos una amplia trayectoria de ser muy contradictorios, y así como recién mencionábamos los pro y los contra, los claros y los oscuros de los primeros dos gobiernos de Perón, bueno, en este caso fíjense ustedes que un gobierno militar, un gobierno asesino, un gobierno bombardeador de compatriotas, también tuvo, digamos, no voy a decir la inteligencia, porque no fue la inteligencia, sino fue el producto de transacciones políticas, como el radicalismo había apoyado a la irrupción militar anticonstitucional. Bueno, el gobierno militar le devuelve la gentileza al radicalismo y le permite que en las universidades se reinstituya los principios de la reforma de 1918. Entonces se vuelve a la ley Avellaneda de 1885, que posibilitaba que se implementen los modelos reformistas en las universidades, se intervienen nuevamente las universidades, pero inmediatamente se llama a elecciones nacionales y a elecciones en cada una de las universidades para poder normalizarlas. Normalizarlas significa sacarlas del periodo de intervención y volverlas a los canales democráticos, que son aquellos donde deben elegirse los gobiernos universitarios. Entonces, en el 55, después de esta irrupción institucional, se llama elecciones y accede al gobierno de manera constitucional la persona que ustedes tienen ahí a la izquierda, que es Arturo Frondizi, que es un presidente elegido democráticamente, pero nuevamente se da este fenómeno
que aconteció con el radicalismo en la década del 30, que es la proscripción. Perón es expulsado del gobierno y Perón se va del país, se va a vivir a España, pero iba a pasar creo que por Paraguay, Venezuela, no me acuerdo dónde, y se exilia, pero no lo dejan volver a Argentina. Él no podía volver porque había generado una enorme adhesión, pero también enormes enemistades. Entonces él tenía la claridad de que si volvía al país se podía generar, digamos, un fuerte, o se podían profundizar los enfrentamientos entre los argentinos, entre aquellos que adherían y aquellos que no querían, digamos, la vuelta de Perón. Y entonces en el 55, 56, cuando se llama elecciones, el peronismo es proscripto. No solo Perón, sino el peronismo y cualquier cosa que tenga que ver con el peronismo. Son prohibidas todos los elementos de la liturgia peronista, el escudo peronista, las imágenes de Perón o de Eva Perón, la marcha peronista, todo lo que tenga que ver con el peronismo está totalmente prohibido. Igualmente se llama elecciones, las elecciones se llevan adelante y con algún guiño del peronismo accede al gobierno Arturo Frondizi, que no va a ser del radicalismo, sino que va a ser de un partido nuevo que es el desarrollismo, ¿no? Y ahí empieza lo que algunos autores llaman la década de oro, que al final vamos a hacer un análisis crítico, pero la mayoría de los autores coinciden que fue entre el año 55, 56 y el 66 un periodo de crecimiento importante para el sistema universitario. ¿Qué va a pasar en esta década? Van a pasar varias cosas, y muy interesantes. La primera, en el año 58, va a ser la posibilidad de la iniciativa privada en materia de educación superior. Hasta el año 1958, las únicas instituciones de educación superior universitaria existentes eran todas públicas. Y había habido muchos intentos, fundamentalmente de la Iglesia Católica, de crear instituciones que pudieran también expedir títulos. Hasta ese momento la educación era laica, la educación superior, estaba ajena a la institución de la universidad, pero a partir de 1958, la llamada ley Domingorena, habilita en el gobierno de Frondizi la iniciativa privada. Y a partir de ese momento, no sin discusión, por supuesto, enormes discusiones, la discusión era una dicotomía entre libres y laicos. Los libres eran aquellos que entendían que la educación debía darse en un marco de libertad, donde se le podía permitir a instituciones como la Iglesia de tener sus propias instituciones educativas y formar estudiantes, particularmente en las universidades, y los laicos que decían que la educación era una potestad del Estado y que estas otras entidades privadas no tenían que ser posibles. Esto fue una discusión tremenda hacia el año 57, 58, y va a terminar prevaleciendo el principio de la libertad, es decir, la posibilidad de que existan instituciones de educación superior de carácter privado. Y ahí van a nacer instituciones, las primeras universidades privadas, como la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica de Santa Fe, entre tantas otras, la Universidad del Salvador, que son universidades, entre comillas, confesionales. Y van a nacer otras universidades, como la Universidad de la Empresa, la Universidad Torcuato Di Tella, y otras universidades que no van a ser confesionales, pero que van a ser el impulso de otros sectores de la iniciativa privada. En este periodo de la década de oro va a aparecer el CONICET como un espacio de formación de científicos, en aquel entonces direccionados a la ciencia y la técnica, no tanto a las ciencias sociales y a las humanidades, pero después va a abarcar también a estas otras disciplinas, a estos otros campos del saber. Hay una renovación y un fortalecimiento de los cuerpos académicos, de los cuerpos docentes, se asume la tarea investigativa en el marco de las universidades, lo que había iniciado el gobierno de Perón se profundiza en esta década con el gobierno de Frondizi, y también va a continuar con el gobierno de quien está a la derecha de Frondizi, que es
Arturo Umberto Illia, un presidente constitucional radical. Va a aparecer el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la suma de todos los rectores y rectoras. Yo digo rectoras, pero hasta ese momento no había habido ninguna rectora todavía, que va a participar de la coordinación y del diseño y de la evaluación y del aconsejamiento de políticas universitarias. Van a aparecer las primeras editoriales universitarias. La primera editorial universitaria va a ser EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que va a fundarse en esta época y va a iniciar un proceso que va a imitar otras universidades de otros lugares de Argentina. Hoy, por ejemplo, nuestra universidad y muchas universidades argentinas tienen sus propias editoriales. Se crean nuevas carreras que no existían hasta aquel entonces, hasta el año 57, 58, existían una poca decenas de carreras. Bueno, van a aparecer muchas carreras vinculadas a las ciencias duras, pero también a las ciencias sociales, a las humanidades, a las artes. Se va a generar una preocupación sobre la enseñanza en las universidades. Entonces las universidades van a tener sus propios gabinetes pedagógicos para la apoyatura en lo que es no solo la producción de conocimientos, sino también la construcción de la transmisión de esos conocimientos. Y bueno, va a ser, como dije al principio, una década de avances, mayormente de avances. Hay algunos autores como Pablo Buchbinder, o como lo pueden ver en distintos videos en YouTube. Hay un historiador de la ciencia, que en este momento no me voy a acordar el nombre, pero en algún momento a lo largo de la clase me voy a acordar. Es un docente de la Universidad de San Martín que nos visitó en un par de ocasiones en Villa María, que hace un análisis crítico, igual Pablo Buchbinder, y dice, bueno, la verdad que hubo avances, hubo conquistas en este periodo, pero se centraron mayormente en las grandes universidades, y particularmente en la Universidad de Buenos Aires, no tanto en la Universidad de Córdoba, ni en la de Cuyo, ni en la de La Plata, o en la de La Plata un poquito más que en las otras. Y la otra cuestión que podríamos, digamos, enumerar como un efecto no querido o como una circunstancia que luego va a traer aparejada algunas consecuencias negativas, es una excesiva, esto lo quiero decir con cuidado, ¿no? Una excesiva politización de las universidades en un contexto donde el orden mundial estaba también, de alguna manera, partido. Hoy podemos decir que hay un orden mundial hegemónico. O sea, si uno analiza los 200 y pico de países que existen en el mundo, son contados con los dedos de una mano los que escapan al modelo liberal, capitalista, con matices, por supuesto. No es lo mismo un país que está gobernado por un partido socialdemócrata que uno por un partido liberal. No es lo mismo Trump que Biden, seguro que no es lo mismo, pero no son lo mismo dentro de un contexto de una sociedad de mercado, capitalista y liberal. Lo ayer escuchaba en algún noticiero, algún periodista que decía que Biden tenía posiciones similares al socialismo. Una barbaridad, o sea, ¿no? Son todos liberales con matices, porque sabemos que vivimos en una economía de mercado y con normativas que garantizan los derechos individuales, que garantizan la iniciativa privada, que garantizan la propiedad, con matices, obviamente con matices. En aquel entonces, estamos hablando, segunda mitad de la década del 50, toda la década del 60, toda la década del 70, había una dicotomía en el orden mundial, porque existía este orden liberal, pero también existía el otro, existía el comunismo que encabezaban naciones como Rusia, como todas las naciones de la Europa del Este, Cuba, algunos países africanos, otros países asiáticos. Es decir, había una compulsa entre dos formas de ver la sociedad, entre dos formas muy distintas de ver la economía, dos formas distintas de ver el ser humano, dos formas distintas de ver la producción,
dos formas distintas de ver la propiedad privada, dos formas distintas de ver los derechos. Y hacia adentro de nuestro propio país también había gente que adhería a un orden y gente que adhería al otro orden. Y en las universidades se generó una especie de bienvenida, de alojamiento, de germen importante, de académicos, de docentes, de estudiantes, que adherían a la postura de izquierda, a la postura que pregonaba una revolución que cambiara el estado de cosas siempre injusto, porque sigue existiendo hasta hoy esa injusticia, de esa desigualdad, porque, a ver, estamos diciendo que el mundo adhiera a un modelo capitalista de mercado, pero que es francamente injusto, absolutamente injusto. O sea, menos del 20% de la población es la dueña del 96% de la riqueza, y el otro, o sea, y el otro 4% de la riqueza se distribuye en ese 96%. Entonces, un sistema que posibilita enormes concentraciones de riqueza y que limita el acceso a lo más elemental a miles de millones de personas, es un sistema francamente injusto. ¿Cuál es la forma de modificar ese sistema injusto? Bueno, no se ha podido resolver todavía. En aquel entonces, estos sectores entendían que era a través de la revolución. Y la revolución puede ser una revolución a través de las demandas en la calle, o puede ser una revolución violenta. La mayoría de las revoluciones son violentas. Dijimos que la reforma del 18 tuvo su costado violento también. Y en aquel entonces, quienes querían cambiar el estado de situación, muchos y muchas, empezaron a entender que el camino era la violencia, como había pasado en la Revolución Cubana del año 59, que había instituido, a través de la acción de un argentino también, del Che Guevara, había instituido un régimen en esa Cuba, en la Cuba comunista, que sigue existiendo, de los poquísimos países en el mundo que lo siguen manteniendo. Entonces, bueno, las universidades y las universitarios y universitarias empezaron a avalar en buena medida, en gran número, a esta posición, y empezaron a actuar de manera violenta también. Entonces, esta década tuvo muchos avances, pero también en algún punto radicalizó la posición de quienes formaban parte de las universidades. Y particularmente estos sectores de izquierda iniciaron en este periodo y lamentablemente profundizaron después esta actitud de la violencia y de la lucha armada, lo que desencadenó más violencia, que vamos a ver dentro de un ratito, y llevó a la Argentina hacia fines de los 60, principios de los 70 y prácticamente toda la década del 70 a niveles de violencia y de pérdidas históricas que son irreparables y que esperemos no se vuelvan a repetir, y que por suerte a partir del año 83, luego de recuperar la democracia, aún con las diferencias, con las dificultades, no se ha vuelto a caer en las mismas circunstancias. Entonces decimos esta década de oro, 55, 56 hasta el 66, va a estar signada por avances, pero también por empezar a generarse caldo de cultivo de los sectores radicalizados de la izquierda argentina dentro de las universidades, que van a empezar a utilizar la violencia como un método de lucha. Bueno, acá vamos a ir a un hecho histórico, así como la historia universitaria argentina tiene hechos que son referencia en toda Latinoamérica, como la reforma o la gratuidad, también tiene hechos muy tristes. Se fueron sucediendo los regímenes democráticos entre el 55 y el 66, hasta que en el 66, durante el gobierno constitucional de Ilía, nuevamente con digamos, el ataque de los medios de comunicación, de la prensa, con alguna participación de la Iglesia y muchos sectores de la sociedad civil, con algún guiño seguramente de los sectores del peronismo que estaban proscriptos, nuevamente los militares asumen el gobierno. Nuevamente los militares
llegan al poder y, como habíamos dicho, las universidades se habían radicalizado, eran un espacio de profunda crítica al Estado, al orden de las cosas, fundamentalmente al orden económico. Bueno, los militares inmediatamente intervienen en las universidades y ya no las van a intervenir jurídicamente hablando, sino que las van a intervenir de hecho, ingresando a las universidades. Quien tienen allí ustedes es Onganía, que es el presidente militar que va a ser protagonista, triste protagonista de este periodo. Yo ahora, si ustedes me permiten, vamos a ver si funciona, vamos a pasar un